en la serie. La semana pasada estudiamos a Mateo Leví, el séptimo apóstol que hemos estudiado. Así que vamos rápidamente al repaso. Con Mateo no tuvimos mucho material que cubrir, pero tuvimos todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de él. Mateo era publicano. Vimos que era publicano antes de ser convertido. Trabajaba para el SAT de sus tiempos, para el IRS, como le dicen en Estados Unidos, del Imperio Romano. Ningún otro discípulo de los 12 apóstoles tuvo esta ocupación. Era una profesión muy vergonzosa. Los publicanos estaban entre los hombres más odiados de todo Israel. Su meta, la meta de Mateo y de todos los publicanos, era cubrir la cuota que les requería el Imperio Romano por la vía que fuera. Y una vez que lograban juntar la cuota, todo lo que lograban recaudar por encima de esa cuota se lo quedaban ellos. Era para sus arcas, para su cuenta bancaria personal. Así que es fácil de entender por qué nadie los quería. Mateo seguramente fue un hombre codicioso, un hombre sin escrúpulos, un hombre dispuesto a quitarle a los pobres lo poco que tenían antes de conocer a Cristo como su Señor. La foto, el retrato preconversión que tenemos de Mateo no es nada halagador. Y eso nos llevó a la siguiente pregunta. Si Mateo tenía esta profesión tan despreciable, tan pecaminosa, ¿por qué en el listado de los discípulos que Mateo mismo hace, en Mateo capítulo 10, versículo 3, se autonombra como Mateo el publicano? ¿Por qué no omitió ese detallito? ¿Por qué no enterrarlo? ¿Por qué no olvidarse de eso? Y la razón que vimos es que Mateo no tiene miedo de darnos su testimonio, no tiene miedo de hablarnos del evangelio, de cómo él fue convertido y qué hizo Dios con él. Nos registra y nos declara públicamente quién era él antes de Cristo. Reconoce públicamente de dónde Cristo lo sacó y se niega a decir otra cosa acerca de sí mismo, a dejar otra cosa registrada que no sea pecador, indigno, malhechor. Y la aplicación para nosotros fue que nosotros también debemos estar listos para dar nuestro testimonio y darle la gloria a nuestro Salvador entre los hombres. Es algo que debemos considerar, es algo que debemos meditar. Cada creyente debería poder dar su testimonio, cada creyente debería poder hablar de qué pasó en mi vida, de dónde me sacó Dios, cómo me salvó Cristo a mí. No debemos esconder nada de eso. Mateo es convertido y lo primero que hace es esforzarse por traer a todos sus conocidos, colegas y amigos pecadores a conocer a Cristo. Imagínense haciendo eso. Qué forma de empezar su vida cristiana, su caminar, su peregrinaje con Cristo. Pocos creyentes se atreverían a hacer eso. Entonces, la aplicación fue examinar nuestro propio hogar, preguntarnos acerca de nuestro propio hogar. ¿Cómo es conocida nuestra casa? Es un lugar donde se habla de Cristo, una casa llena de cosas espirituales donde tratamos de vivir en base a la palabra. Es un lugar donde se habla con los invitados acerca de Dios, acerca de la eternidad. O es un lugar donde si estuvieras, parecería que no hay un solo creyente viviendo ahí. Parecería que es como cualquier otra casa de inconversos. ¿Qué recuerdan tus invitados de tu hogar? ¿Tienen memorias de pláticas espirituales? ¿Recuerdos de un lugar centrado en Cristo y las cosas de Dios? ¿O ir a tu casa es como ir a la casa de cualquier otro vecino inconverso? Mateo mostró verdadero amor evangelizando a sus amigos y sus compañeros. Ese es el verdadero amor al prójimo. Es no callarnos, es hablar, es insistir, es invitar aunque nos rechacen y se alejen de nosotros. Si seguimos el ejemplo de Mateo, Dios nos puede usar. Tal vez Dios nos conceda lo que le concedió a Mateo, como dice la Escritura, que muchos siguieran a Cristo. Entonces Mateo es un modelo en cuanto a su testimonio, es un modelo en cuanto a su humildad y es un modelo para todos los que buscan a Cristo, porque dejó todo para seguirle.
Seguir a Cristo vimos que va a requerir que dejes todo sin reservas, que no pongas peros, que no digas luego, después le seguiré, después buscaré a Cristo. Nadie halla a Cristo sin estar dispuesto a dejar todo y seguirle. Entonces ese fue nuestro resumen. Si se lo perdieron, aquí está registrado en el canal. Ahora los invito a leer nuestro pasaje inicial que está en Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Leemos lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Vamos a orar. Padre, te agradecemos otra noche de miércoles que tenemos esta oportunidad de conectarnos por esta vía digital, Señor, reunirnos en torno a tu palabra. Te pedimos que sostengas la conexión, que todos puedan sintonizar sin problemas. Te damos gracias, Señor, por esta noticia que hemos esperado tanto tiempo, de podernos reunir de nuevo físicamente, presencialmente, en la iglesia, en Sándalo. Te pedimos, Señor, por ese día, que nos ayudes a preparar todo, que nos ayudes a ser prudentes, a que cada uno de nosotros sea prudente, mira sus tiempos, llegue a tiempo, Señor, tome las precauciones debidas y correctas. No queremos ser necios, no queremos tomar riesgos innecesarios, pero también, Señor, sabemos que las autoridades nos han dado luz verde y tenemos esta oportunidad de nuevamente reunirnos, Señor, congregarnos, a escuchar presencialmente, a escuchar tu palabra y a guardar todos estos mandamientos que hay en tu palabra, Señor, donde hemos de amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Te pedimos, Señor, por el estudio de esta noche, que nos ayudes a examinar la vida de Tomás, a ver sus dudas, Señor, sus temores, su pesimismo, Señor, y a ver cómo podemos aprender de él, qué podemos aplicar a nuestras propias vidas. Te rogamos tu ayuda, Señor. Solo tú puedes penetrar el corazón, el alma. Solo tú puedes hacer poderosa tu palabra en la vida de cada uno. Te rogamos tu ayuda para los oyentes, para este pobre predicador. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, Tomás va a ser un poco más fácil que Mateo porque tenemos más menciones de él en el Nuevo Testamento, más material. No vamos a tener que escarbar tanto como lo hicimos con Mateo. Y cuando hablamos de Tomás, probablemente lo primero que les viene a la mente es la palabra duda o dudas. Tomás como que tiene una mala reputación. Muchos le ponen el apodo de Tomás el dudador o Tomás el dubitativo. Esta palabra que usa Boñan, los dubitativos, se acordarán en la Guerra Santa. Creo que muchos tenemos la tendencia a descartar a Tomás como un ejemplo únicamente de qué no ser o qué no hacer. No vayas a ser como Tomás, no vayas a ser un dudador como Tomás. Pero vamos a ver que Tomás no es solo dudas, no todo lo que vemos de Tomás es negativo. Dios también obró en él, lo transformó y lo usó de diferentes maneras. Sí, vamos a ver la gran falla, el gran resbalón de Tomás, pero también vamos a ver algunas otras cosas en él que tendemos a pasar por alto. Entonces, hoy nos vamos a basar completamente en el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas no nos dan nada acerca de Tomás. Juan es el único que no pasa por alto a Tomás y nos ayuda a ver quién fue este discípulo. Así que vamos a Juan en su capítulo 11,
para ver el primero de 3 pasajes que vamos a analizar esta noche. Juan capítulo 11, por favor. En este pasaje encontramos a Cristo junto al Jordán, porque tuvo que salir de Jerusalén huyendo. Y a estas alturas Cristo está bajo muchísima presión. Ya tiene muchos enemigos que literalmente lo quieren matar y han intentado matarlo. De hecho, acaba de escapar, aquí en este pasaje, acaba de escapar de un intento de apedrearlo en el capítulo 10 de Juan, y sabemos que escapó solo porque aún no llegaba su hora. Hay varias de estas instancias donde la gente se enoja y quieren matar a Cristo por su mensaje, pero Dios lo protege y Dios le permite escabullirse y salir de ahí ileso, porque aún no es tiempo, aún no ha llegado su hora. Así que con eso en mente, vamos al capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a ir analizando a ver qué tenemos aquí. Entonces, versículo 1, le llega a Cristo la noticia que estaba enfermo Lázaro de Betanía. Y Betanía era esta aldea donde estaban María y su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces vemos aquí que Cristo amaba a Lázaro y le están pidiendo que venga a sanarlo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo ya sabía que había mucho que iba a hacer por medio de la muerte de Lázaro. Tenía muchos propósitos por cumplir en su muerte. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Pero le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. Aquí empieza la queja, empieza la preocupación de los discípulos. Dicen: ¿qué? ¿Cómo que vas a regresar? Acaban de intentar matarte allá. Y respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Cristo aquí les está diciendo de manera velada que aún no ha llegado su hora. No lo van a matar porque aún no ha llegado su hora. Sigue siendo de día para mí, dice Cristo. No es tiempo de que me muera. Pero los discípulos, como de costumbre, no entienden, no saben de qué está hablando. Y versículo 11, habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo, del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de vosotros me alegro. Y aquí entra la duda, ¿no? ¿Cómo es que se alegraba? Se alegraba por causa de ellos, por causa de sus discípulos, de que yo no haya estado allá, para que creáis. Por eso se alegraba. Cristo les está diciendo: voy a hacer un milagro para aumentarles la fe. Entonces, aquí vemos cómo otra vez sale a flote lo que hemos visto muchas veces: la debilidad de los discípulos, la incredulidad de los discípulos. Los vemos a menudo confundidos, a menudo resistiendo y oponiéndose a lo que Cristo les dice o lo que Cristo les pide. Están asustados, su fe es débil. Por eso Cristo está determinado a ir a ver a Lázaro para resucitarlo, para fortalecer otra vez su fe, que cada vez falla en los discípulos. Quiere fortalecerla de nuevo con un milagro. Leímos que Lázaro vivía en Betanía. Betanía estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, Cristo quiere regresar muy cerca de donde apenas acababan de intentar matarlo en el capítulo anterior. Así que los discípulos se preocupan mucho.
se exaltan, se aterran. Lo único que pueden pensar es, esto es un viaje suicida, salimos huyendo de ahí apenas. De esta no vamos a salir con vida, ya no podemos regresar para allá, no podemos regresar en dirección a Jerusalén. Y realmente, si nos ponemos en sus zapatos, no es tan difícil para nosotros entender lo que sentían. Imagínense regresar a un lugar donde acaban de intentar matarte, ¿no? O donde acaban de intentar matar a tu ser querido. Muchos han vivido en México, muchos aquí en esta enorme ciudad de México han vivido experiencias de asaltos, experiencias de accidentes de tránsito que se pueden volver cosas muy peligrosas y muy desagradables. Simplemente el hecho de resolver un accidente es algo que queda muy marcado en tu memoria. Entonces, cuando sufres un episodio así, es común que evites pasar por ahí, como que tienes un mal presentimiento, como que tienes temor, ya quieres evitar ese lugar, a veces por meses, a veces por años. Entonces, imagínense regresar a un lugar donde se hizo un tumulto y acaban de intentar matar a Cristo. No sería poca cosa regresar allá. Y los discípulos expresan ese temor y se ponen rebeldes. Quieren, y es interesante cómo pasa esto tantas veces, ¿no? Los discípulos creen que van a hacer que Cristo cambie de parecer. Tratan de argumentar con él, tratan de ponerse rudos. No, no, Señor, no hagamos eso. No, no vayas a hacer eso. Quieren cambiar de parecer a Dios mismo. Y a veces nosotros también queremos hacer eso, ¿no? Nos ponemos a argumentar con Dios, estamos orando y Dios nos está cerrando las puertas de algo que queremos hacer, lo consultamos con hermanos sabios, a veces con el pastor. Nosotros ya tenemos esa decisión, ya sabemos lo que queremos hacer, pero Dios nos está dando todas las señales de que es un error. Y ahí estamos nosotros aferrados y queremos convencer y queremos como que lograr que Dios cambie de parecer. Entonces, así están los discípulos en esta situación. Buscan alguna excusa para no ir. Y aquí vamos a encontrar las primeras aplicaciones para nosotros en nuestro estudio del apóstol Tomás. Al parecer, vemos que en esta situación Tomás muestra liderazgo. Trata de unificar al grupo. Leemos en el versículo 16, estamos en Juan 11. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, y Dídimo significa, este es el sobrenombre de Tomás, Dídimo significa gemelo, así que probablemente Tomás tenía un hermano o una hermana gemela, pero Tomás dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros, vamos con él para que muramos con él. Y aquí hay mucho que podemos aprender de Tomás. Primero vemos lo que ya dije. Hay cierto nivel de iniciativa en Tomás, cierto nivel de liderazgo, de valentía, como que se pone al frente y les dice a los demás, hermanos, ya dejen de hacer excusas, ya dejen de tratar de convencer a Dios de lo que ustedes quieren hacer, vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Y si morimos sirviendo al Señor, está bien, estamos sirviendo al Señor. Y quisiéramos ver más de esta actitud en la iglesia, en cosas mucho más sencillas, en cosas mucho menos peligrosas. Seguido vemos renuencia a participar en claras oportunidades de servicio. Anunciamos, ¿no? Hermanos, hay que ir a repartir folletos. Hay que ir a volantear. Tenemos una responsabilidad de ser pescadores de hombres y que nuestra iglesia dé testimonio en esta ciudad donde Dios nos puso. ¿Y qué tipo de respuestas recibimos? No, hermano, fíjate que yo no voy porque asaltan mucho. Es peligroso. Asaltan mucho, hermano. Yo no, lo mismo que decían los discípulos, ¿no? Cristo les dijo, vamos a ir para Betania. No, Señor. Es peligroso, no queremos ir, no vayamos, vamos a morir. Fíjate, hermano, que yo no volanteo porque luego la gente se enoja. A veces te topas con alguien difícil, enojado. Fíjate, hermano, que yo no porque, y así la lista,
etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay excusas. Siempre hay una excusa válida de por qué no podemos servir al Señor, de por qué no podemos evangelizar, de por qué no podemos ponernos a servir mesas, de por qué no podemos barrer, de por qué no se puede contar con nosotros, de por qué la iglesia y mi Señor no deben esperar que yo me sacrifique o que yo me arriesgue. Deberíamos tener una actitud más como la de Tomás. Deberíamos estar dispuestos a la muerte por seguir a Cristo, si eso fuera lo que nos pidiera. Eso no significa que vamos a tomar riesgos necios o que vamos a dejar de tomar precauciones razonables y ser precavidos, pero sí significa que nos vamos a poner a trabajar, que cuando Dios nos pone puertas abiertas, vamos a tratar de argumentar, dejar de argumentar y poner excusas y decir por qué no podemos y tratar de que Él cambie de opinión. Debemos de estar dispuestos a pagar el precio, a sufrir incomodidad por servir a Cristo, siguiendo el ejemplo, esta actitud que muestra Tomás. En nuestros días, en nuestra nación, la probabilidad de dar nuestras vidas sirviendo a Dios o yendo a donde Él nos quiera es muy, muy baja, prácticamente nula. Pero qué pena que simplemente el miedo, simple incomodidad detengan a muchos de servir a Dios en las oportunidades que les pone enfrente. Si eso es suficiente para detenerme, simple miedo, simple incomodidad, algo anda mal. En segundo lugar, vemos que aunque Tomás tiende a ser pesimista, ama a Cristo. Yo supongo que todos tenemos amigos y familiares pesimistas y todos también tendemos un poco al pesimismo. Casi cualquier creyente tiene algún rasgo de pesimismo en nosotros, ¿no? Personas que parecen siempre esperar lo peor. Hay personas en la familia, personas en la iglesia que parecen siempre esperar lo peor. Y vemos que Tomás tendía hacia eso, tendía al pesimismo y tal vez un poco a la exageración. Aquí parece estar Tomás convencido de que si van de regreso hacia Jerusalén, es probable que mueran en el intento. Pero vean, aún así está dispuesto y anima a los demás a obedecer, a ir en obediencia a Cristo. Y eso nos habla del amor por Cristo y la entrega que había en Tomás. No es fácil hacer lo que él hizo y ser fiel creyendo que hay una buena probabilidad de que termines muerto o termines en graves problemas. No es fácil servir a Dios cuando tú sientes que hay peligro y que puede terminar muy mal. Es fácil decir que vas a servir a Dios. Es fácil hablar, pero realmente hacerlo, realmente entregarte y cumplir, eso es difícil. Y todos hemos de orar porque Dios nos ayude a ser fieles, si Él incluso quisiera que diéramos la vida por Él. Entonces, esto nos empieza a dar un retrato de Tomás. Tomás luchaba con el pesimismo, luchaba con asumir que todo va a salir mal, pero estaba realmente entregado a Cristo. La verdad es que vemos pesimismo en todos los discípulos, no solo en Tomás. Al parecer, por nuestro pasaje, por el versículo 8, todos estaban en esta misma postura. Leímos, le dijeron sus discípulos, habla en plural, habla de todos en general. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas a ir para allá. El único que tiene una mejor respuesta a ese pesimismo colectivo es Tomás. Les dice, si hay que morir, pero tenemos que ir. Es nuestro Señor, tenemos que acompañarle. Y eso es entrega, ese es un ejemplo de entrega al Señor. Adoptar esta actitud sería mucho más fácil si fuéramos personas inclinadas naturalmente a ser optimistas. Hay personas que tienen más optimismo por naturaleza, tienen una actitud más liviana por naturaleza. Un optimista está pensando, pues tal vez la libremos, ¿no? Aunque se vea difícil, saldrá mejor de lo que parece, Dios nos va a librar, pero un pesimista está todo el tiempo luchando con pensamientos negros, posibilidades oscuras que pasan por su mente,
ya da por hecho que todo va a salir mal. Entonces, de aquí surge la pregunta: ¿por qué quería hacer esto Tomás? ¿Por qué ir si estaba tan seguro del resultado y del peligro y de que pudieran morir? Si pensamos en Tomás solo como un dubitativo, solo como Tomás el de las dudas, solo como un mal ejemplo del que no tenemos nada que aprender, no hace sentido lo que vemos aquí en él. Si él solo es un mal ejemplo, no hace sentido lo que vemos aquí en él. ¿Por qué arriesgar su vida por Cristo? Si solo estás dudando siempre, no lo habría hecho. Entonces, tenemos que concluir que Tomás realmente era un discípulo, realmente creía en Cristo y creía tanto que estaba listo para arriesgar su vida por él. Ama tanto a su Señor que está dispuesto a enfrentar gran peligro con él. Si pudiéramos ver lo que estaba pasando por la mente de Tomás en este momento, en esta situación, seguramente sería algo así. Seguramente Tomás estaba pensando: a la muerte con Cristo sí voy, sí estoy dispuesto. Lo que no estoy dispuesto es a ser separado de Él. Aunque tenga que morir, voy con Él, pero no estoy dispuesto a ser separado de Él. Tomás no quería estar separado de Cristo por nada. Eso es lo que expresa, esa es la actitud que vemos en Él. Hay personas que creen que cuando Tomás dice: vamos también nosotros para que muramos con él, solo es como una exageración, solo está como de hablador. Pero no hay nada de eso en el pasaje, nada que nos indique eso. La Biblia nos dice que Tomás estaba dispuesto a ir con él aunque muriera. No debemos de asumir otra cosa. Así de profundo era su compromiso, así de profundo era su amor. Tomás no quería ser separado de Cristo por nada en el mundo. Entonces la aplicación para nosotros es la siguiente. Esta es la pregunta: ¿estás dispuesto a morir antes que negar a Cristo? ¿Estás dispuesto a arriesgarte a morir por identificarte públicamente con Cristo, por servir en su reino? Si fuéramos confrontados con esa decisión, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y vean, ay hermano, ¿cómo crees? ¿Cómo pones esa pregunta? Bueno, esto ha pasado muchas veces en la historia del cristianismo. Nosotros vivimos en un país donde, gracias a Dios, hay libertad de religión y es raro que pase algo así, ¿no? Que haya persecución donde tengas que morir como mártir o dar tu vida por Cristo. Pero esto ha pasado en la historia muchas veces, incluso en países donde hay libertad religiosa. Entra un asesino a un cuarto lleno de estudiantes y pregunta: ¿quiénes de ustedes son creyentes? ¿Quiénes de ustedes creen en Cristo? Levanten la mano todos los que creen en Cristo, párense. ¿Y qué hace? Todos los que levantan la mano, todos los que se paran, los mata. Dan la vida por su Señor. Esto ha pasado muchas veces. Llega un gobierno opresor que persigue a los creyentes. Gracias a Dios, por el momento no es nuestro caso, pero ha pasado miles de veces en la historia. ¿Eres creyente? Entonces te vamos a matar. Afirmas que estás en Cristo, entonces te vamos a matar. Y todos hemos de examinar nuestro corazón. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante esto? ¿Cómo responderíamos? Leemos en Primera de Juan. Vamos a todos a Primera de Juan, por favor. Acompáñenme al capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Estamos dispuestos a morir por identificarnos con Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a servir ante algún peligro por servirle, por agradarle, por seguirle? Si no estamos dispuestos a perder la vida por Cristo, si no estamos dispuestos a pasar riesgos por identificarnos con Él y seguirle,
Hemos de preguntarnos si realmente estamos en Él. Ahora vamos a Juan capítulo 14 y aquí encontramos nuevamente a Tomás y vuelven a salir estos mismos temas con él, sus dudas, su pesimismo, y se refuerza lo que ya vimos en Juan 11. Cristo aquí en este pasaje de Juan 14 les está dando un pequeño mensaje a los discípulos y vemos a partir del versículo 1 que les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Les dice, ustedes saben a dónde voy. Ustedes ya saben cómo llegar. Pero Tomás no está convencido con eso. No está seguro de lo que le está diciendo Cristo. Tomás le pregunta en el versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Entonces vamos a examinar esto por un momento. ¿Qué le preocupa a Tomás? ¿Cuál es su gran tema? ¿Qué fue lo que llevó a Tomás a decir y proclamar tan seguramente en el pasaje anterior: prefiero morir que separarme de Cristo? Vamos también nosotros con Él para que muramos con Él. Lo que pasa con Tomás es que no quería ser separado de Cristo. Ese era su gran temor. Eso era lo que temía. Era su peor pesadilla. Su pregunta en Juan 14 es como decir: Señor, ¿por qué estás hablando de que te vas a ir? Estás hablando como que te vas. No nos dejes, no me dejes. Temía ser separado de Él. Obviamente Tomás, igual que los otros 11, no entendía por qué Cristo tenía que irse. No entendía que iba a resucitar. Por más que Cristo se los explicaba, por más que lo mencionaba y se los decía una y otra vez, ellos simplemente no entendieron hasta que lo vieron resucitado. Y Tomás expresa este temor profundo que tiene en su corazón, lo que siente. Lo expresa de la siguiente manera: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Está otra vez de pesimista, temiendo, esperando lo peor. Y Jesús le responde en 14:6, este versículo tremendo que hemos escuchado tantas veces. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo le dice: yo mismo soy el camino. Fe en mí, creer en mí es el camino para que yo esté contigo siempre, para que nunca nos separemos. Cristo le dice: ten fe en mí, confía en mí, entrégate a mí. Yo soy el camino. Ya les había dicho en el versículo 3, si me voy a prepararles un lugar y vendré otra vez y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Cristo no los iba a abandonar, Él lo sabía perfectamente, iba a regresar por ellos. Pero vean, estas cosas con las que batallaba Tomás es un temor común. Yo escucho todos los días de creyentes que están deprimidos, que están tristes, que temen que de alguna manera Dios los va a dejar, que de alguna manera van a tener que enfrentar las dificultades y las pruebas de la vida solos, que van a tener que enfrentar el río de la muerte solos. Vemos al mismo cristiano en el progreso del peregrino, luchando con ese temor a la hora de morir, y ahí está su compañero fiel, su compañero Esperanza, que está animándolo y lo ayuda en el momento de su muerte. Pero muchos batallan con este tipo de temor como batallaba Tomás. Son pesimistas. Temen que Dios los va a dejar solos, que los va a dejar abandonados en su falta de fe y su falta de entendimiento de las Escrituras. Así que, si ese es nuestro caso, hemos de poner atención a lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta con Tomás. Prestemos especial atención para ver las lecciones que tiene Cristo para él al final. Otra aplicación que vemos en Tomás,
y que hemos de también considerar es: ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos este profundo deseo de estar siempre cerca de Cristo? Tomás sufría de falta de fe, le faltaba entendimiento, tenía temor, pero vemos también que tiene un profundo deseo de estar cerca de Cristo a toda costa. No quiere ser separado de Él nunca. ¿Cuántos de nosotros amamos tanto a Cristo que no queremos estar nunca ni un momento sin Él? ¿Cómo ha crecido? Si estamos en Cristo, ha de ir creciendo este amor por Él, este deseo de nunca estar fuera de su presencia, que nunca esté lejos. Hemos de querer estar siempre con Él. Y muchos creen que sí quieren eso. Si les preguntáramos, ¿tú quieres estar siempre en la presencia de Cristo, hermano? ¿Tienes este deseo que ves en Tomás? ¿Creen que sí? Dirían que sí. ¿Creen que aman a Cristo? ¿Creen que quieren estar cerca de Él? Siempre. Pero si examinamos sus vidas, encontraríamos que al parecer no. Al parecer no quieren estar siempre con Cristo, en su presencia. A veces sí queremos esa cercanía, cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, queremos sentir esa cercanía, ese consuelo, pero muchas veces preferimos andar en pecado que tener cercanía y sentir la presencia de Cristo. Preferimos andar en pecado, nos permitimos andar enfriados, vivimos sin orar, orando muy poco, vivimos sin perseguir esa intimidad que hemos visto en esta serie, esa intimidad con Cristo que algunos sí perseguían y sí se esforzaban por tener. Si decimos que nunca queremos estar separados de Cristo, entonces debe de reflejar eso en nuestras vidas. ¿Será que decimos que sí queremos estar siempre cerca de Él, pero la realidad de nuestras vidas no lo refleja? Hemos de examinarnos. Ahora vamos por último, para concluir, vamos al tercer pasaje donde aparece Tomás, el pasaje famoso, el que todo mundo recuerda. Está en Juan capítulo 20. Lo que pasa aquí es que ya murió Jesús, tal como temía Tomás. Fue separado de Él. Lo que Tomás buscaba evitar a toda costa, ser separado de Jesús, que su Señor se fuera a un lugar donde no lo pudiera seguir, ya pasó. Así que cuando Cristo muere, Tomás, como todos los discípulos, no entendió. Se quedó triste, confundido, deprimido. No entendía que su Señor tenía que morir para pagar por sus pecados, para salvarlo a Él. No entendía lo que les había dicho antes tantas veces, que regresaría, que resucitaría al tercer día. Cristo les dijo muchas veces, les dijo: como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así yo también. Les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo volveré a construir. Pero ninguno de sus discípulos entendía de qué estaba hablando, no entendían estas promesas de resurrección hasta que sucedió. Así que muere Cristo y Tomás se queda en shock. Pasó justo lo que temía. Se queda diciendo: lo sabía. Esto era lo que no quería. Cristo se fue y yo me quedé aquí. Me quedé solo. Se fue a donde yo no puedo seguirle. Y Tomás elige estar solo, prefiere estar solo que para lidiar con su depresión, con su gran depresión. No tiene idea de que Jesús va a resucitar y se aísla. Un error. Muchas veces vemos a creyentes que están batallando con depresión y en vez de buscar apoyo en otros creyentes, en vez de pedir oración, en vez de pedir que sus hermanos los ayuden en la lucha que están pasando, prefieren aislarse, prefieren estar ahí solos, pensando: pobre de mí, y sumiéndose más en todo su lucha y su pensamiento negativo. Pero los demás discípulos hacen exactamente lo opuesto que Tomás, buscan ese consuelo mutuo, como que se juntan, como que buscan confortarse los unos con los otros. Mientras que Tomás está ahí al lado por otro lugar solo. Tomás
estaba dispuesto a morir con Cristo, o por lo menos eso era lo que él creía, lo que él estaba convencido. Pero Cristo murió sin él. Quería ir con Cristo a donde fuera que fuera, pero Cristo se fue sin él y entró en depresión. Así que leemos en Juan capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con los demás, con ellos, cuando vino Jesús. Entonces, resucita que Jesús, los demás se encuentran con él y van sus compañeros a buscar a Tomás y le dicen, lo vimos, resucitó, regresó como nos había dicho, estuvo con nosotros. Pero ahí está Tomás en su hoyo negro, tan deprimido, tan triste, tan pesimista. Y vemos lo que contesta en medio de su tristeza, en medio de su autocompasión. En el versículo 25, le dicen, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contesta, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Y estas son el tipo de errores en los que podemos caer si descuidamos los medios de gracia, si nos permitimos irnos y aislarnos y estar ahí solos y tristes y deprimidos. Vemos lo mismo en otros héroes de la fe como Elías. Lo vemos ahí debajo del enebro diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Señor, ya quiero morir, ya llévame. Esto ya no lo puedo aguantar. Esto es demasiado deprimente. Yo tenía estas expectativas de lo que iba a pasar después de enfrentarme a los profetas de Baal en el monte Carmelo, y no pasó, y ahora ya no puedo. Y está pasando algo similar con Tomás. Tomás está pensando, yo no quería ser separado de Cristo nunca, y se lo dije y me dejó. Y él está convencido, me dejó, cuando realmente Cristo tuvo que morir por sus pecados, tuvo que salvarlo. Y regresó como le había prometido, pero ahí está en su hoyo negro de depresión. Y este es el pasaje, este versículo 25, es el pasaje más famoso, el más conocido de Tomás. Y sí es cierto que Tomás debió de haber creído. Cometió este error de aislarse, de caer en el pesimismo. Sí, pecó, sí fue un error. Pero debemos también, antes de juzgarlo demasiado duramente, debemos recordar que ninguno de los otros discípulos, ninguno de los 12 creyó hasta que vieron con sus ojos a Cristo. Hasta que vieron que había resucitado, por lo menos, por ejemplo, cuando llegan a la tumba y está quitada la piedra, etcétera. Todos estaban tristes y confundidos sin entender hasta que vieron evidencias. Hasta que vieron el milagro, o por lo menos las evidencias del milagro. No tenemos el registro de que nadie creyó, ninguno de los dos estaba diciendo, Cristo dijo que iba a morir y va a resucitar. Yo sé que va a resucitar al tercer día. No vemos eso en ninguno de ellos. Hasta no ver, no creyeron. Entonces, sí, Tomás cometió errores, se aisló, cayó en la depresión, no tuvo fe, no obedeció lo que Cristo le había dicho, no creyó lo que Cristo le había dicho, pero tampoco deberíamos ser tan prontos para descartar a Tomás como inservible y el de las dudas y el más necio y el que no tenemos nada que aprender de él. Sí, era pesimista y Dios tuvo gran misericordia de él, así como ha tenido contigo y conmigo. Tuvo misericordia de él y de todas sus dudas necias, como ha tenido también misericordia de todas nuestras dudas necias y todas las cosas necias que hemos dicho nosotros. Leemos en el versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. O sea, se metió al lugar milagrosamente, atravesó los muros, entró de una manera milagrosa, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros.
Y luego voltea y le dice a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon acá tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora lo hizo Tomás, metió el dedo, puso su mano, aparentemente no, por lo que vemos en el pasaje, aparentemente no, se dio cuenta de su necedad y dijo enseguida, Señor mío y Dios mío. Y así hemos de reaccionar cada uno de nosotros cuando Dios nos muestra nuestro pecado, cuando Dios nos muestra que neciamente hemos sido pesimistas, que neciamente hemos ido ahí al rincón a llorar solos y a aislarnos y a pensar que Dios no está conmigo y Dios me dejó solo y Dios no ve mis problemas. Cuando Dios nos muestra con su palabra o por medio de un hermano, por medio de una predicación, inmediatamente debemos de arrepentirnos, debemos regresar a Él. Tomás hace la más grande confesión que un hombre puede hacer, la más importante sobre la faz de la tierra para un ser humano. Afirma que Cristo es Dios y que es su Dios. Afirma que Cristo es el Señor y que es su Señor, su Rey, lo que hemos de hacer cada uno de nosotros. A pesar de todas sus dudas, a pesar de su temor, y cada uno de nosotros tendemos a hacer cosas como lo que Él hizo. Aunque hayamos dudado por años, aunque hayamos dicho cosas necias, vemos que podemos acudir a Cristo y puede sacarnos de todas esas dudas y puede darnos fe y aumentar nuestra fe. Hemos de acudir a Él, clamar, decirle, creo, ayúdame incredulidad. Quítame estas dudas, Señor. Ayúdame a luchar con este pesimismo, con estos pensamientos pesimistas y negativos. Hemos de pedirle que nos muestre nuestro pecado, nuestra falta de fe y que nos ayude a acudir a Él arrepentidos. Lo que Tomás quería tanto era estar con Cristo, por eso se puso tan triste, no quería ser separado de Él. Y Cristo le había prometido que regresaría con Él y cumplió. Y esa promesa es cierta para cada uno de nosotros. Y leemos en el capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Y eso no aplica solo a Tomás, o sea, tendemos a pensar que Tomás era el único que estaba ahí. Aplica a todos los que estaban ahí. Muchas veces queremos encasillar solo a Tomás, que él era el único que no creyó hasta que vio, pero todos creyeron hasta que vieron, hasta que tuvieron evidencias de la resurrección. Pero vean lo que dice al final este pasaje. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Y quiénes son estos los que no ven y creen? Todos nosotros. Todos los que hemos venido después de estos tiempos cuando nuestro Señor estaba físicamente sobre la faz de la tierra. Los que no le hemos visto físicamente, pero nos hemos entregado a Él, tenemos una relación real con Él, caminamos con Él, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro gran amigo, nuestro mejor amigo. Y también sabemos que nosotros tenemos un testimonio aún más grande que los milagros, aún más grande que el que tenían los discípulos. La palabra de Dios completa, la revelación de Dios completa. Por medio de la fe, tú puedes ser transportado a ese día, a ese cuarto, y puede ser como si tú hubieras estado ahí. Cada creyente, el milagro de la fe es ese. Leemos la palabra y la creemos como si nosotros hubiéramos estado físicamente en ese día, en ese lugar, viendo con nuestros ojos, tocando con nuestras manos. No necesitas más milagros. Si tú eres una de estas personas que dice, yo creeré cuando Dios me demuestre con un milagro, no hay más milagros de ese estilo. Ya. La palabra está completa, la revelación está completa. No tienes por qué dudar como Tomás. Y por último,
¿Cuál fue la lección final para Tomás? ¿Qué fue lo último que hizo Cristo para despejar las dudas de Tomás y su temor de ser separado de Cristo? Le dio una última promesa. En Mateo 28 le dijo a Tomás, 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomás cometió el error de pensar que de él dependía que Cristo siguiera con él, cerca de él, cuando realmente si de nosotros dependiera, pues nunca podríamos asegurar nada. No está en nuestro poder, pero Cristo está con nosotros si estamos en Él, si nos hemos entregado a Él. Nos lo ha prometido, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros tropiezos, en nuestros peores días, en nuestro peor momento, como Tomás, cuando se fue solo, deprimido, triste. Cristo está con nosotros. Cristo está con cada creyente todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo sintamos, hay veces que esa es la gran lucha, que no sentimos su presencia, que no sentimos que está ahí. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, Él está ahí. Y al final vendrá por nosotros, nos llevará con Él como lo hizo con Tomás, estará con nosotros a la hora de pasar por el río de la muerte. Pero tenemos que creer su promesa, tenemos que entregarnos sin reserva, tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, tenemos que someternos a Él, tenemos que creer sin ver por medio de la palabra, ser teletransportados por medio del milagro de la fe para estar ahí cuando fue crucificado, cuando salió de la tumba y fue resucitado, cuando se apareció ante Tomás y le dijo, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y esa es la lección que Cristo tenía para Tomás y es la lección que tiene para cada uno de nosotros. Entonces leemos para terminar. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Creer la palabra de Dios, creer en Cristo, creer en Él, entregarte a Él. Ese es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ir al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa, tan poderosa. Gracias porque tenemos libre acceso a ella, porque tenemos todo lo que necesitamos en ella. Gracias, Señor, por todo lo que has registrado de estos discípulos, que solo eran hombres como nosotros, que eran débiles, que tropezaban. Gracias por todo el consuelo que nos da ver sus tropiezos y ver cómo tú perfeccionaste la obra en ellos. Te pedimos, Señor, que si hay alguien en esta transmisión que no te conoce, te rogamos que obres en su corazón, en su voluntad, que se entregue a ti, que te reconozca como el Mesías, que doble su rodilla ante ti el día de hoy. Y para nosotros los creyentes, Señor, muchos que luchamos con pesimismo, como luchaba Tomás, que luchamos aún como Elías, como Tomás, con depresión en diferentes momentos de nuestras vidas y en vez de buscar los medios de gracia nos aislamos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver la lección que tenías para Tomás, aplicárnosla a nuestra propia vida por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte siempre, Señor, a recordar tus promesas, a recordar que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, muchas gracias.